bonita de la reunión? La más bonita soy yo, entonces. No nos van a ganar, esa es la bendición. Bueno, entonces esperamos que Jennifer, si puedes orar para empezar. No habla español, Jennifer. Bueno, ahora mi esposa. Jennifer, sí nos escucha. Yo creo que ella mandó un mensaje ahorita. Déjeme ver si de pronto dijo algo respecto al micrófono, pero ya lo tenía activado. Bueno, aquí estoy. Dijo que junto a ella estaba su hermana Marta. Bueno, listo, ya ahí está Jennifer. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Ahora niña. nos disponemos a orar. Amoroso Padre Celestial, bendito Señor. Aquí estamos, Señor, reunidos bajo tu presencia para alabarte, exaltar y glorificar tu poderoso nombre. Señor, colocamos este servicio, Señor, en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que descienda sobre cada uno de nosotros. Que sean tus palabras, Señor, en nuestras bocas, bendito Señor. Que sea tu Santo Espíritu, bendito Señor, en cada uno de nosotros morando. Bendito Señor, te pido, Padre Celestial, que sean abiertos los cielos y que sea derramada tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, bendito Señor. Padre Santo, tú que eres todo en nuestras vidas, Señor, a ti venimos, Padre Celestial, a pedirte perdón, a pedirte, Señor, que seas tú borrando nuestros pecados, Señor, nuestras maldades, todo aquello, Señor, que hacemos y que no es de tu agrado, bendito Señor. Padre, sigue derramando sobre cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, Señor, tu poderosa sangre. Tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y sabemos, Señor, que tú lo que dices, tú lo cumples, bendito Señor. Que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, bendito Señor. A ti te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que te vas a glorificar en esta noche y en este momento, sobre cada uno de nosotros, incluso sobre aquellos que no han podido conectarse, Señor, a esta sala. Te doy gracias, Señor, por todas tus maravillas, por tu obrar en la vida de cada uno de nosotros, por cubrirnos con tu poderosa sangre, por cuidar de nosotros como la niña de tus ojos, bendito Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Antes de empezar el estudio, yo voy a estar leyendo el texto, la lectura bíblica. Está en Juan 3, del 1 al 7, y luego el 14 al 18, ¿ok? Y está otra lectura allí mismo en Romanos, dice Romanos 3, 23 y 24. Vamos a estar desarrollando el estudio en esta primera lectura, ¿ok? Yo la voy a estar leyendo allí. El estudio número 1 tiene como título El Nuevo Nacimiento, ¿ok? Entonces dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
pasamos a Romanos 3, 23 y 24, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí. Bueno, lo primero que vemos aquí en la lectura bíblica, ¿verdad? Es que nos está haciendo, vemos que es un texto narrativo, es una narración. Encontramos allí una historia, ¿ok? Que podemos contar fácilmente. En los textos narrativos nosotros tenemos que identificar quiénes son los personajes. Entonces, vemos allí, lo primero que vamos a sacar de allí son los personajes. ¿Alguno de ustedes puede decir quiénes son los personajes allí? Jesús Ok, y por 2 Nicodemo. chocolates, ¿cuántos personajes hay en la historia? O en la narración. Jesús y Nicodemo Amén. son los que nos presenta este texto. Ah, exactamente. Tenemos a Jesús y a Nicodemo. Correcto. Entonces, estamos viendo que allí ocurre un diálogo, ¿cierto? Ajá, está hablando Jesús y Nicodemo. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver allí? ¿Cómo es la historia? Una de las preguntas es, ¿qué dice el texto? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué dice? Cuando nosotros hacemos esta pregunta es cuando nosotros prácticamente contamos la historia brevemente. ¿Quién puede contar la historia de lo que pasó allí brevemente? Bueno, yo podría resumirlo eh, diciendo que Nicodemo tenía una inquietud acerca de eso que había leído en la palabra y que va a Jesús para que le aclare un poco. Ok, algo importante que vemos acá en esta historia, esta narración, que de repente me imagino y pienso que muchos de ustedes lo tienen subrayado, son algunas palabras o terminologías ¿ok? Por lo menos, por ejemplo, Fariseo. dice, había un hombre de los fariseos, ¿ok? Entonces, esas palabras, esa terminología, es necesario o es importante que nosotros sepamos manejarla o por lo menos podamos entender el significado, ¿ok? Para poder desarrollar bien el texto o explicar bien el texto o entender mejor la historia, ¿ok? Sabemos que había un hombre de los fariseos. ¿Qué es un fariseo? Entonces, preguntamos, ¿qué es un fariseo o qué se entiende por fariseo? Ok, no tengan temor a equivocarse porque cuando nosotros empezamos con los estudios decíamos una cantidad de cosas y teníamos al maestro al frente de nosotros. Y entonces nos preguntaba, ¿qué es un fariseo? Yo me lo quedaba viendo y decía tal cosa y metía la pata y mi esposa sacaba la otra pata y la metía, pero poco a poco fuimos aprendiendo. O sea, la idea es que podamos aprender de lo que Dios nos quiere enseñar para nosotros ser esos multiplicadores de su palabra y también poder enseñar la palabra de Dios, que es lo importante. Y me imagino que no solamente tienen dudas en cuanto a lo que es fariseo, sino que deben tener muchas palabras subrayadas, muchas preguntas, y por ello estamos nosotros acá, con la ayuda del Espíritu Santo, para ayudarles, pues. Entonces, ¿qué es un fariseo? ¿O qué hemos oído acerca de los fariseos? Cualquiera puede responder, a hombre o mujer. Jennifer va a hablar. O Angie, ahí activaron sus micrófonos. Sí, podemos decir que un fariseo es la persona que a veces es como un traidor o que dice conocer a Dios, pero en realidad no está con Dios como debe ser, algo así. Ok, dice que Jennifer que es Sí. como un traidor, que conoce a Dios, pero la verdad. ¿Ah? Yo lo veo como Este, esas personas que están acostumbradas a vivir bajo las leyes y no realmente a vivir bajo la gracia o bajo como
Solo cumplen como ciertas leyes y ciertos mandamientos y creen que por esa razón se van a salvar. Eso es lo que yo entendía que básicamente hacían los fariseos, que ellos daban los diezmos, cumplían con ciertas leyes, pero que realmente a Dios en su corazón no lo tenían. Ok, eran personas que podemos decir que imponían cargas a otros, o creían en la ley, o creían haciendo cosas, o viviendo, podemos decir, conforme a sus creencias podían salvarse. Ahora, aquí tenemos una explicación de lo que es fariseo. Dice, los fariseos constituían un grupo en el tiempo de Jesús que tenían la función de explicar las leyes al pueblo y hacerlas cumplir en caso de que éstas fueran violadas. Conocían muy bien las escrituras, pero muy poco las cumplían. Entonces, allí era un grupo de personas que aparentaban vivir la ley o las escrituras, pero realmente no lo hacían. Sí, también dice que eran un grupo religioso. Ellos se encargaban de imponer, o sea, conocían muy bien la ley y la trataban de imponer que otro la cumpliera. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia cuando Jesús estaba rayando en el suelo y vinieron un grupo de personas, un grupo de fariseos entre ellos y le dijo, mira, hemos hallado una mujer en el acto mismo del adulterio, ¿qué hacemos con ella? La ley de Moisés dice que la apedriemos. Juan 8 creo que la... O sea, podemos ver allí que eran gente que conocen la ley y que eran los garantes de que la ley se cumpliera, pero ellos utilizaban la ley o ellos hacían cumplir la ley a medias, como lo vemos ahorita en el gobierno, en cualquier cosa. O sea, si tú eres mi amigo, tú puedes cumplir la ley, puedes violarla si tú quieres, pero si no, vas a ser castigado. Entonces, ve, la ley de Moisés dice que si una persona era hallada en el acto del adulterio, debían de morir ambos apedreadas. O sea, los dos, tanto el hombre como la mujer que encontraran en adulterio, debían de morir. Pero ellos llevaron solo a la mujer, solamente a la mujer la llevaron. O sea, ellos conocían la ley, pero de repente quizá el muchacho con que encontraron a esa mujer era amigo, era un sobrino, era un primo, no lo sabemos, la escritura no lo dice. Lo que sí sabemos y que se puede notar es que no hacían cumplir la ley a cabalidad, sencillamente por su conveniencia. Entonces, continuamos aquí. Sí, ciertamente ellos acomodaban la ley a su conveniencia o a su estilo de vida. Ahora, atención, no olvidemos el título del estudio, o sea, que es lo central, ¿ok? El nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, ya entendimos un poco de lo que es fariseo, ¿sí? ¿Está un poco más claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿O estamos claros? Ajá, ¿se escucha? Sí, hermano, quedó claro la definición. Ok, vamos a seguir en el punto número 1. Otra cosa muy importante, dice, había un hombre de los fariseos, ok, quedó claro fariseo, que se llamaba Nicodemo, ok, este hombre tenía un nombre. Hay algo importante, dice, un principal entre los judíos, ok. La palabra principal está denotando una persona de autoridad, ok. Una persona de autoridad y que por su denominación o como lo llaman acá, era una persona que conocía o que debía conocer muy bien las leyes. Y administraba entre personas, administraba justicia entre las personas. Y una persona que era muy conocida no entre los mismos judíos, sino entre la autoridad del pueblo, entre los reyes, los príncipes, eran respetados por los romanos, el principal judíos, una persona, o sea, sobresaliente, o sea, es como decir un presidente, ¿sí? Dice también, sigue diciendo en el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aun cuando era un fariseo, dice que era uno de los principales, conocía la ley y fue a Jesús de noche.
¿Por qué creen ustedes que fue a Jesús de noche? para que nadie lo viera. Es correcto. Ok, para que nadie lo viera, pero hay algo más, o sea, ¿por qué no quería que lo vieran? Por el que dirán, digo yo acá, de pronto los demás, si lo veían con él, iban a pensar que había alguna relación. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Por qué este principal entre los judíos llamado Nicodemo fue a Jesús de noche? O sea, ¿por qué no quería que lo vieran? Bueno, ahora mismo se me vino como que a la mente la idea de que quizás ya después de algún tiempo de que Jesús estaba habitando entre ellos, la forma de actuar y de pensar de Jesús que les había tratado de transmitir a todas las personas que habitaban a su alrededor. Quizás este hombre Nicodemo también como que había sido, digamos, contagiado por esa forma de ser o lo que Jesús quería impartir. Y no sé, de alguna manera se vio cautivado por querer parecerse a lo que él hacía y le causó curiosidad eso que le fue a preguntar acerca de ese nuevo nacimiento. Quizás él quería nacer de nuevo, pero no entendía cómo hacerlo. Eh, ajá, Andy. Este, es que, bueno, yo tengo entendido, a los fariseos no les gustaba la manera en que Jesús hacía las cosas. O sea, no estaban de acuerdo. Incluso eh, algunas cosas que hacía Jesús, como hacer milagros el día de reposo y todas esas cosas, iban en contra de las leyes que ellos hacían. Entonces no estaba bien visto que él, un principal de ellos, tuviera alguna relación con Jesús, porque no tenían la misma visión, por decirlo de alguna manera. Incluso creo que en alguna parte de la escritura dice que los fariseos buscaban matarle a Jesús porque no estaban de acuerdo y como que como venían a Jesús como alguien que los venía a atacar o que de alguna manera no estaba cumpliendo lo que quizás ellos por años venían haciendo que se cumpliera. Ok, sí, exactamente, exactamente, ok. Aunque Nicodemo debió haber apoyado a Jesús, o sea, porque ellos eran sacerdotes, o sea, conocían la ley, tenían que aplicar la ley, vivir la ley, llevar al pueblo a la adoración a Dios, a la reconciliación con Dios, pero hacían todo lo contrario. Ahora, ¿por qué vino de noche? Sencillamente porque tenía temor a que le vieran con Jesús, ¿ok? Jesús venía con un tipo de doctrina no diferente a la que ellos estaban practicando, sino con una enseñanza y una vivencia diferente a la que ellos tenían, ¿ok? Vean, Jesús empezó a predicar el reino de los cielos y muchas personas venían siguiendo a Jesús. Esto causa división o problema entre el pueblo de los judíos. Muchas personas se fueron con Jesús, otros quedaron en el Sanedrín con los fariseos, con los escribas, y causó como una división, como una enemistad allí. Entonces, Nicodemo era un principal, una persona que gozaba de una buena posición social, económica, era protegido por la Guardia Romana, por los romanos, o sea, tenía un estilo de vida muy bueno, ¿ok? No le faltaba nada, pero, o sea, tenía temor de que si lo veían con Jesús, hablando con Jesús o dialogando con Jesús, podía ser expulsado de ese grupo, podía ser retirado o hasta apedreado. Entonces, vean, él le dio más importancia a su posición social o económica que a ir abiertamente a Jesús. Ahora, esto puede pasar o pasa también en las congregaciones. Nosotros como jóvenes a veces nos escondemos como cristianos o simulamos varios tipos de personas, cristianos o del mundo, porque tenemos temor a perder algo que creemos que es importante para nosotros.
¿ok? Y por eso Nicodemo va a Jesús de noche, pero él reconoce que algo diferente hay en Jesús. Él leía las escrituras y sabía lo que estaba hablando, porque le dice maestro, ¿ok? Rabí significa maestro, ¿ok? Me imagino que todos conocen ese significado. Rabí es maestro. Él le dice maestro. Sabemos. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuánto? O sea, no solamente cuando dice sabemos, está hablando en plural. O sea, no era él solo que sabía que Jesús venía de parte de Dios. Dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él reconoce, o ellos reconocen que Jesús venía de parte de Dios. Ajá. Mi esposo va a ir un momentico que lo vinieron a buscar, pero quiero, si me lo permiten, explicar un poquito. Pero queda mi esposa a cargo. Oye, cualquier pregunta se la hacen a ella. Ok, sigue diciendo, sabemos denota que son varios, ¿cierto? Pero solo fue él el valiente. Ahora, como decía mi esposo, a veces como jóvenes, yo me convertí a Cristo hace 12 años, tenía 23 años cuando yo me convertí a Cristo y yo iba a la iglesia, pero yo me llevaba la Biblia, una Biblia que me regaló el pastor, me recuerdo yo, y yo me llevaba la Biblia debajo de la ropa, escondidito, y tenía temor muchas veces de que me vieran y que me relacionaran con los evangélicos. Yo iba a la iglesia y yo sentía paz y me sentía bien y oye, qué bueno, qué bendición, pero me daba miedo, me daba temor de perder dentro de la sociedad o dentro de mi comunidad mi estatus, mi renombre, que me fueran a llamar evangélica, para mí era como una disminución de estatus. No sé cuántos se identifican con eso, ¿no? Como jóvenes nos pasa mucho Amén. que no quiero como que perder eso que tengo en la sociedad. Sin embargo, vemos a Nicodemo aquí, habían varios, pero él fue el valiente y le dijo, maestro, yo sé que tú vienes de Dios como maestro, porque si no, nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. O sea, él estaba claro que Jesús venía a cumplir con la escritura y venía a enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? Oímos grillos, a ver, ¿cómo? Pues él al principio dice que llega para cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, Sí. pues debía enseñar la misma ley, pero no sé, de una forma correcta, creo yo. Correcto, Jesús demostraba lo que decía con señales. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Se había prometido en la ley un Mesías y él era el Mesías. Los fariseos sabían que iba a venir un hombre que les iba a enseñar y que iba a cumplir la ley, pero muchos de ellos, ¿verdad? Bueno, de hecho, ellos fueron los que organizaron aquella revuelta para llevarlo para que fuera crucificado, ¿cierto? Si lo recuerdan. Entonces, ¿por qué? Porque sus enseñanzas chocaban. ¿Por qué chocaban sus enseñanzas? Porque Jesús era justo y Jesús no hacía como ellos. Me conviene, voy a cumplir o voy a favorecer a uno, voy a favorecer a otro, y le decía sus verdades. Mientras ellos le ponían carga al pueblo, el Señor Jesús se las quitaba y les enseñaba el camino correcto. Entonces seguimos viendo en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos, ¿verdad? Nicodemo le dice, bueno, Señor, yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque si no, no haces estas señales. Mientras Jesús le dice, de cierto, esa palabra que se en algunas versiones significa la necesidad de que tú me creas. Las veces que aparece de cierto en la escritura es porque eso es verdad. Estamos claros, ¿cierto? Eso que está diciendo el Señor es verdad.
Entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí nosotros podemos ver que se están hablando de dos cosas diferentes. Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual y Nicodemo le está hablando de un nacimiento carnal, porque él le dice, ¿cómo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer ya siendo mayor, ya siendo un viejo? Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús estaba presentando el camino para entrar en el reino de Dios y Nicodemo y algunos sabían que él estaba enseñando correctamente, que estaba enseñando bien. Y él viene a modo como de preguntarle, o sea, ¿qué está pasando? Esa necesidad, esa inquietud. Entonces le está hablando de dos nacimientos, el nacimiento espiritual y Nicodemo le está respondiendo como un nacimiento de la carne. Ahora, ¿quién me puede decir qué es un nacimiento de la carne? El nacimiento de la carne como tal es el proceso que nosotros todos vivimos, de haber estado en el vientre de nuestra mamá, haber estado 9 meses en la barriga. Ese es el nacimiento de la carne como tal, lo que todos pasamos nosotros. Donde interviene un hombre y una mujer para poder dar vida, ¿cierto? Ese es el nacimiento al cual Nicodemo se refería. Pero el Señor le está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo, y ese es el título de nuestra enseñanza, pues. Es necesario que cambies de vida. Ahora, dice la Biblia, lo que es nacido, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Pues yo pienso que cuando nosotros nacemos de nuevo, pues básicamente estamos siendo perfeccionados, porque dice la palabra, bueno, que Dios es santo, ¿cierto? Y que sin santidad nadie lo verá. Y creo que ese paso que todos tenemos por aquí, por la tierra, es para que todos busquemos esa santidad y busquemos esa perfección a la cual Cristo quiere que nosotros lleguemos para poder entrar al reino de los cielos. O sea que una persona en su lecho de muerte está muriendo y yo voy y confiesa a Cristo e inmediatamente muere. ¿Esa persona no entra al reino de los cielos? Pues son preguntas que yo me he hecho y pues yo creo que, bueno, sí, es que, bueno, yo creo que, bueno, cada persona, Dios tiene un trato diferente con cada persona. Entonces, quizás la manera en que algunas personas van a obtener la salvación no es la misma manera en que las otras personas la van a obtener, y no estoy diciendo que hayan diferentes caminos para tenerla, no, sino que Dios preparó un destino, un propósito para cada uno. Entonces, quizás esa persona que está que está enferma y que a último momento se arrepintió y aceptó a Cristo, sí, porque la palabra dice, bueno, que sí, lo confesamos como nuestro único Señor y Salvador, y pues podemos obtener esa salvación. Pero la Biblia también dice que tenemos que nacer de agua y que tenemos que nacer de espíritu. Entonces yo entiendo que, bueno, quizás para algunas personas Dios va a coger un momento determinado, quizás por alguna circunstancia, y quizás no vivieron una vida espiritual toda su vida, pero si están los planes de Dios que esas personas se arrepientan,
obtienen la salvación, pero para otras personas no es lo mismo. Para otras personas quizás esa parte donde dice la palabra que, bueno, muchos son los llamados y pocos los escogidos, como que esas personas que fueron escogidas quizás para transmitir el mensaje, para llevar determinada misión para que otras personas obtengan la salvación, quizás para esas personas que Dios, por decirlo, determina eso como esa santidad y esa perfección, sí deben cumplir con lo que Dios les está, ¿cómo decirlo? Mm, Ok, no tengo la palabra, no sé si me hice entender. sí, te entiendo. Ok, vamos al versículo 5 nuevamente. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu. Allí pueden ver espíritu con E mayúscula. Sí lo ven en su Biblia, ¿verdad? Amén, sí. Ok. Ajá. En la Biblia, cada vez que aparece espíritu con esa E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios, de aquel que se recibe, de aquel que dice en el libro de los Hechos, que el Señor envió en el día del Pentecostés el Espíritu Santo a morar en forma permanente en la vida del creyente. Y agua, vemos agua allí. El agua sirve para lavar, para limpiar, para purificar. Entonces, allí la referencia, ¿quién puede ubicarse en una Biblia que tengan a la mano en Juan 17:17? Ok, ya volví. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Por lo que puedo oír, Amén, sí, Señor, eso es. mi esposa está hablando de lo que es agua, ¿no? Y esas cosas, ¿o estoy equivocado? Sí, ok, habló de lo que es agua. El agua para los judíos en aquel entonces era muy importante. O sea, la cultura de ellos eran muy misticuosos en cuanto a lo que era la purificación o lo limpio. Ellos no comían sin lavarse las manos, eran personas muy preocupadas en cuanto a lo que era el aseo, pues. Entonces, hacer referencia de lo que es el agua es como para que entendieran bien de lo que Jesús está refiriendo. O sea, o sea, lo que hace el agua con ustedes, este elemento, lo que hace con ustedes, cómo los limpia, cómo ustedes se limpian con el agua, cómo se purifican o cómo se quitan la suciedad, eso lo hace la palabra, ¿ok? La palabra te limpia, te purifica, te depura, ¿sí? Entonces, o sea, era necesario que naciesen de la palabra, ¿ok? Del espíritu. Mi esposa les explicó, me imagino que... Hermano, una pregunta. Bueno, yo le comenté que un, un hermano de la fe también me estaba brindando algunas enseñanzas y recuerdo que un día comentamos algo acerca de esto, de que, bueno, el bautismo en agua y en espíritu es mencionado en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, bueno, no sé si lo diga, no recuerdo la verdad, que diga que deben ser bautizados en agua, pero recuerdo que él me decía que al momento del pueblo de Israel pasar por el Mar Rojo, eso tipificó un bautismo en todo ese pueblo. No sé si eso sea correcto. No, no es correcto. El paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel fue una hazaña, fue un milagro para probar de que Dios con su mano fuerte estaba sacando al pueblo de Israel. Lo que pasa es que a veces sacamos algunas enseñanzas de algunos textos, quizás por un poquito de desconocimiento, que en realidad no te están diciendo cuál es, de esas enseñanzas, pues ese texto no te habla acerca del bautismo. Ese texto allí te está hablando del milagro que Dios hizo cuando abrió el mar en dos, cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? Le tira allí la vara. Y cuando él tendió la vara, el mar se abrió en dos para que ellos pudieran pasar en seco.
Entonces, esa es la idea principal de ese texto, demostrar que fue Dios quien hizo que ellos pudieran pasar por en medio del mar. ¿Sí me entiendes, verdad? O sea, eso es porque a veces tratamos de sacar enseñanzas allí porque desconocemos un poquito el tipo de historia, que es la historia y todas esas cosas, pero no es correcto. Allí el pueblo de Israel no se bautizó, no simboliza el bautismo. Ok. Ajá. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Quedaste satisfecho, cierto? ¿O no? ¿Me habla a mí? Sí, a ti. Sí, sí. Sí, dependiendo del tipo de texto, en la Biblia encontramos, ya nosotros lo vamos a ir, eso es poco a poco, Wilmer, lo vamos a ir viendo, por lo menos yo todavía los estoy aprendiendo. Por cierto, cuando mi esposo se fue, me inscribí en la licenciatura de teología y hoy aprobé 1,9. La calificación máxima era 10 y saqué 9. Y estoy nerviosa, contenta. Y yo decía, ay, Señor, yo pensé que no iba por aprobar hebreo. Ok, muchachos, aquí lo importante es que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes tengan, es necesario que la hagan, pues. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrán falsos maestros a enseñar doctrinas erradas y es importante que el pueblo de Dios esté preparado para defender la sana doctrina, como le dice Pablo a Timoteo. ¿Ok? Entonces es importante que si alguna duda o pregunta o no quede satisfecho, sigo con la duda, pero siga preguntando hasta que quede satisfecho, hasta que quede ya consciente de que sí es como se le explicó, pues. Porque es necesario que se preparen porque Eh, ya son líderes y van a tener personas. Entonces, es necesario, hagan todas las preguntas posibles y anoten, y si no están convencidos, busquen en la Biblia y hagan otras preguntas a otras personas, y el Espíritu Santo los va a guiar a la más correcta, a la más exacta. Ajá, entonces seguimos aquí. ¿Qué entonces es el nuevo nacimiento? ahorita le hago otra. Ajá, No, háganla antes que se olvide. Ah, bueno. Era algo, bueno, un poco más contextual. O sea, cuando nos están hablando de bautismo en agua y en espíritu, ajá, puede, bueno, y entiendo, ¿no?, que un poco la idea de lo que nos quiere dar, de lo que nos quiere explicar, es que tomando esa referencia que daba Angie de que una persona que, bueno, sea bautizada, quizás no, bueno, no vivió el mismo proceso de una que al final, antes de morir, decida confesar y creer en Cristo como Salvador. O sea, si una persona que no sea bautizada, pero que sea, eh, sí, que haya confesado, y por decir un joven, ¿no? Pero que no sea bautizado, y puede ser esa persona bautizada en Espíritu Santo sin haber sido bautizada en agua. Efectivamente sí, mi hermano, efectivamente sí, porque Juan dice que él bautizaba con agua para arrepentimiento, ¿ok? lavamiento. Para lavamiento, y dice, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se refería a Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted está siendo bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo automáticamente entra en usted como un sello. Cuando Jesús se fue al cielo, dijo, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros y nunca los dejará solos. Entonces sí, cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, que tenemos que bautizarnos en agua porque es un mandamiento de la ley y Jesús lo cumplió, también tenemos que hacerlo. Pero sí, efectivamente sí, y Ah, ok. dice en Hechos, y vendrá sobre vosotros poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Entonces sí, somos bautizados en Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, por ejemplo, aquí como iglesia, ninguna persona que no sea bautizada no toma la cena del Señor. Tampoco participa
participa en actividades, no ministra, hasta que no reciba el bautismo del agua. ¿Pero por qué? Porque eso a nosotros nos daba a entender que las personas que, por ejemplo, allá, si nos vamos a aquel contexto, las personas automáticamente. En el mismo momento, mira, ¿qué me impide que me bautice? Nada, bueno, ahí bautízame en ese regalo, bautízame allí. Inmediatamente eran bautizados. En cambio, nosotros bautismal allí al lado de la casa, que no tenemos un río, no tenemos un charquito allí, entonces una persona recibe con nosotros y obviamente no la podemos bautizar, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, inmediatamente viene a morar en él el Espíritu Santo de la promesa. Ya esa persona es sellada, ¿ok? Le pertenece a Dios. ¿Sí recuerdan lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz, que tenía un malhechor a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Uno le decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de allí, tú, ¿cómo es eso? ¿Qué te está pasando? Mientras el otro le dice, mira, nosotros sí merecemos esta muerte, él no. Y se dirige a él y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y con esas palabras, él le reconocía como Dios y reconocía que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo oportunidad de bautizarse, ¿cierto? Pero fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero, exacto. Bueno, todavía Cristo allí no había cumplido, pues todavía no se había ido. Pero estaba escrito que es el Espíritu Santo, Sí. que es el mismo. Entonces, vemos allí que él fue, en ese momento él le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que fue salvo. Ahora, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? El libro de los Efesios nos dice que la garantía de nuestra salvación, la carta, la garantía de nuestra salvación es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo pasa el Espíritu vida? Cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador. Porque recuerden, cuando nosotros nacemos, ahorita contestó Eni, cuando nosotros nacemos en carne, ¿verdad? Nosotros nacemos en pecado, somos pecadores en pasta. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra de mundo por un hombre, ¿cierto? Ajá, pero por uno también entró la vida eterna. Entonces, todos nosotros, todos sin excepción, los niños, todos somos pecadores. Nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Nuestra naturaleza humana está corrompida del pecado y nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos muertos en delitos y pecados y nos constituye esto en enemigos de Dios. Por eso es que Jesús le está diciendo, tú estás muerto en delitos y pecados, o sea, no se lo dice aquí, pero es lo que podemos entender, y tú necesitas nacer de nuevo. Ajá, pero no puedo nacer de parto natural otra vez porque ya soy viejo. Y él le explica, es necesario que nazcas del agua y del espíritu, o sea, es necesario que tengas una transformación espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque espiritualmente estás muerto. Nicodemo espiritualmente estaba muerto. Nosotros cuando no teníamos a Cristo espiritualmente estábamos muertos. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos vivifica y es el que nos da vida. Y necesitamos la palabra de Dios para que nos pueda limpiar el camino y nos pueda enseñar y nos pueda instruir. Entonces ese cambio de vida en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la salvación, nos da la garantía de que somos salvos. Y la palabra de Dios nos da la garantía de que mientras vivamos vamos a ser personas diferentes, cumpliendo lo que a Dios le agrada. Entonces es necesario para los que quedamos vivos o los que vamos a vivir, ¿verdad? En muchos años más, necesitamos estudiar la Escritura porque por medio de ella nos lavamos, por medio de ella nos purificamos, porque a veces cometemos pecados y nosotros no sabemos que estamos pecando.
Nosotros no hacemos cosas que pensamos que están bien y que están correctas y resulta que están mal. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que estamos en pecado, que está mal, y la palabra de Dios nos impulsa con la ayuda, con el Espíritu Santo a que nosotros tenemos que cambiar. Por eso es que la palabra nos purifica. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Por medio de la palabra nosotros vamos caminando el camino de la santidad, porque yo no voy a poder ser santo, no puedo estar santificado si yo no conozco qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que dice la Escritura verdaderamente. ¿Cierto? Alguno de ustedes ha cometido ciertas situaciones que ni siquiera sabía que era pecado, que ni siquiera sabía que la Biblia decía no está bien, no es correcto. Bueno, yo sí. Amén. Y solamente a través del estudio de la Escritura fue que yo, miércoles, pero si está mal, si no es correcto. Entonces trato, por la ayuda del Espíritu Santo, de no caer en esas situaciones, porque la Biblia me dice que está mal. Y ese es el proceso de santificación. Entonces el Señor nos muestra la necesidad aquí en esta historia de que todas las personas, ustedes y nosotros, cuando no tenemos a Cristo, estamos en pecado, estamos muertos y necesitamos nacer de nuevo. Entonces, esto es apremiante. Su papá que no tiene a Cristo, su mamá que no tiene a Cristo, sus hermanos, sus amigos, el amiguito por allí con opción a casarse, no tiene a Cristo, ¿verdad? Cosa que no está bien porque la palabra de Dios dice que no nos podemos unir en yugos desigual. Pero si no tiene a Cristo, dice la Escritura que está muerto en delitos y pecados y que necesita, así como Nicodemo, nacer de nuevo. O sea, porque hay mucha gente, entre muchos de ustedes de repente, que conocen y que leen la Biblia, pero resulta que no han recibido a Cristo de corazón y verdaderamente, y no han tenido un nuevo nacimiento. Y la única forma de poder entrar en el reino de los cielos es que el Espíritu Santo nos vivifique, nos dé vida, que nos marque, que nos selle. ¿Y cómo? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y bueno, estamos seguros que todos los que estamos acá viendo el estudio, ya tenemos ese nuevo nacimiento. O sea, todos tenemos ese nuevo nacimiento, todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, ¿ok? Entonces, o sea, Jesús Amén. le habla Jesús le habla a un hombre que o sea, por ende tenía que conocer la Escritura. O sea, y de repente Jesús viene con, o sea, tú que eres maestro de la ley no sabes estas cosas. A veces nosotros creemos que, como decía Angie hace rato, creemos que estamos viviendo conforme a la palabra porque aparentamos, pero no es así. Es porque no conocemos realmente cómo tenemos que vivir o de qué manera tenemos que hacerlo. Entonces, hasta ahora vamos claro, alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Si ustedes tienen alguna sugerencia, pueden decirla. Nosotros somos seres humanos y también tendemos a equivocarnos. Somos sus maestros, ustedes son nuestros alumnos, pero también ustedes son nuestros maestros y nosotros sus alumnos, ¿sí? Aquí el gran maestro de maestros es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que decir, que añadir? Este es un texto Angie. que Este es un texto que es bastante difícil, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo no, porque dice agua y espíritu, y entonces uno así como que lo asemeja al bautismo, ¿no? Y hay muchas enseñanzas y muchas cosas, pero realmente la enseñanza central es el cambio de vida, el cambio de muerte a vida, la transformación espiritual. Ahora sí, Angie, ibas a contestar lo que decía mi esposo si tenías preguntas. Si habías entendido, ¿no? No, yo dije que sí, yo dije Angie por si quizás tiene algo por ahí que decir. Entonces, o sea, ok, sí, Angie, ajá, ok, Bueno, si ahora no sí. tiene, No, yo sí tengo otra. yo no. Ah, bueno. Ajá, nadie más, o sea, estamos claros, vamos bien.
yo tengo otra pregunta, hermano. Dígala. Es acerca también, ¿no?, de el bautismo en espíritu, que por qué se hace como que tanta relación a, a ese bautismo en espíritu con el hablar en lenguas. Hace, no sé, como un mes o no sé qué tiempo, veía por ahí, escuchaba una prédica de Gille Ávila y decía, eh, por ahí hay varios hermanos que llevan 4 o 5 años en el Evangelio, pero todavía no han sido bautizados en espíritu. Entonces, no sé, o sea, y hay muchas personas, ¿no?, que relacionan el bautismo en espíritu con, con el hablar en lenguas. Entonces, después de que él dijo eso, dijo que iba a orar para que todos recibiesen el Espíritu Santo. En ese era como un estadio, había mucha gente. Entonces él empezaba a hablar en lenguas y ahora, pero entonces, no sé, quizás tengo como que esa idea, ¿no?, de que mucha gente lo asemeja o lo relaciona a esas dos cosas. Sí, ellos lo asemejan a la de lenguas porque en el libro de Hechos, o sea, te dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, aquellas personas empezaron a hablar en lengua, ¿ok? Ellos en lengua, muchos los oían, decían cosas de ellos. Entonces muchos predicadores y muchos maestros están enseñando de que cuando recibes el Espíritu tienes automáticamente que hablar en lengua, ¿ok? Porque en la antigüedad sucedió así, pero la Biblia no registra, bueno, no, o si registra no lo he leído, que en los 12 discípulos hablasen en lengua. De hecho, Jesús tampoco hablaba en lengua. O sea, la Biblia que yo leo no registra a Jesús hablando en lengua. Y muchos hermanos dicen que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Entonces, Exacto, podemos decir que Jesús no era Dios y que no tenía el Espíritu Santo porque nunca habló en lengua. ¿Sí? Entonces, son enseñanzas que sacamos de un contexto, ¿ok? Y la transformamos. O sea, tú recibes el Espíritu Santo de Dios y estás recibiendo, como dice mi esposa, el sello, la marca, ¿ok? Cuando Cristo venga, te va a conocer por el sello. Que recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Dios mismo, pero en espíritu, en la persona del Espíritu Santo. Esto no te garantiza a ti, o la Biblia no te dice que tú cuando recibes el Espíritu tienes que hablar en lengua. O Ok, sea, no lo registra la Biblia como mira, tal. disculpa, amor. En el libro de los Hechos, capítulo 2, para aquellos que están tomando nota, ¿verdad? Libro de los Hechos, yo. capítulo 2. Ajá. Espero que todos. El Hechos, capítulo 2, habla también una narración, está contando una historia, ¿cierto? Cuando Jesús se fue, Él les prometió que iba a enviar, no se angustien, allá en Juan 14, no se angustien. Voy a preparar un lugar, porque a donde yo esté, ustedes también van a estar con nosotros y les voy a enviar el Consolador, ¿ok? No van a estar solos. Él les dio una orden y le dijo, manténganse juntos. En el capítulo 2 vemos una historia que ellos estaban en una casa y estaban juntos, unánime, y estaban orando. Y luego vino un viento recio, dice Hechos capítulo 2, que llenó toda la casa. Y donde ellos estaban, dice la escritura, se repartieron lenguas como por fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si leemos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía, tomaba al profeta y daba un mensaje particular. Pero en el Nuevo Testamento, aparte aquí, vemos que el Espíritu Santo fue permanente, no iba ni venía. Solo que en este caso, el don de lengua fue una señal. ¿Por qué? Porque había gente a los alrededores que eran griegos, que hablaban otro idioma, entonces cada uno comenzó a hablar una lengua diferente para que los que estaban alrededor pudieran oír el mensaje de salvación. Y ellos decían,
mira, no son estos judíos y están hablando en mi lengua materna. O sea, el Espíritu Santo lo que estaba allí era confirmando la palabra de Dios. Sí, eso es una confirmación. Por eso es que vemos que aquí la lengua aparece como una señal de que Dios había cumplido la promesa que les hizo. Voy a enviar el Consolador. Entonces, eso es el cumplimiento de una señal. Ahora, para los que están tomando nota, Efesios capítulo 4. Creo que es, ya va, 2 Corintios 12. Vamos primero con Hechos, con Efesios. Efesios capítulo 4. Habla acerca de, dice, ya te voy a decir, de Dios. La nueva vida en Cristo. Ajá, capítulo 4. Ok, dice a partir del versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? No, que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, aquí creo que continúa, vamos a ubicarnos en 2 Corintios 12, para que veamos allí la lista de los dones. Los que estamos ubicándonos allí rápidamente. ¿Cómo era la cita? Creo que es 2 Corintios 12 o 1 Corintios 12. Ya les voy a ubicar. 13, creo que 12, 1 Corintios. Vamos a buscarla. En segunda no es. Más en primera. Ok, el 12, 1 Corintios 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. A cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ok, nos hemos desviado un poquito del tema, ¿verdad? Pero para concretar esta información, si quieren podemos hacer un estudio de esta parte. Nosotros acabamos de hacer, bueno, yo acabé de hacer uno hace unas últimas semanas sobre esto, y es que el Espíritu Santo no nos hizo a todos manos, no nos hizo a todos pies, no nos hizo a todos orejas, no todos somos ojos, no todos somos boca. Cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, tiene un conjunto de dones o un paquete de dones, que los dones que tiene Jennifer por el Espíritu Santo no son los mismos que tiene Angie, aunque pudiera tener uno que otro parecido. ¿Ok? De repente, yo, por ejemplo, no hablo en lenguas. Bueno, hasta ahora no me ha ocurrido, pero yo considero y sé y estoy convencida de que el Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. Porque, por ejemplo, tengo otros dones. Por ejemplo, la enseñanza. Eso es un ministerio, ¿verdad? Tengo el don de enseñanza. Por ejemplo, servicio. He estado manifestando profecía. Y bueno, algunos otros allí, pero no son fuertes.
no todavía estoy en el proceso de búsqueda del Señor para que se desarrolle, pero lenguas no. Mi esposo, por el contrario, interpreta lenguas que, bueno, le ocurrió en una ocasión. No lo he oído hablar en lenguas, pero sí he oído a alguien hablar en lenguas y él poder interpretarla. O sea, nosotros somos un equipo. El cuerpo de Cristo es muchos miembros en uno. Entonces, no puede ser que todos hablemos en lenguas, porque vamos a hacer un alboroto en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo le dijo a que da una orden, que si alguno habla en lengua, que hable dos a la vez por lo menos, y que haya intérprete. Y dice, si no hay intérprete, cállense la boca, dice el apóstol Pablo, porque nadie entiende, guarden silencio, porque no edifican a nadie, porque nadie los está entendiendo. ¿Qué sabemos nosotros si están maldiciendo la iglesia? ¿Sí? Entonces, el don de lengua es un don como cualquier otro don. Ninguno de los dones tiene quizás mayor peso, mayor importancia. El don es un regalo de Dios que nos da cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y así como de repente Wilmer habla en lenguas, Eni no habla en lengua, pero Eni la puede interpretar. Como Angie puede tener visiones, puede tener profecías. Cada uno de nosotros somos un cuerpo y cada uno de ustedes va a ir desarrollando el área en donde Dios quiere que ustedes trabajen. Pero créanme cuando les digo que no todos van a hablar en lenguas. Sí, porque si fuese así, los apóstoles mínimo de 12, 6 hubiesen hablado en lengua. Y de hecho, el apóstol Pablo nunca habló en lengua, o sea, Pedro, Juan, pero sí hubieron muchos que hablaron en lengua. Y si hay muchos que hablan en lengua en la actualidad, hay muchos que interpretan, hay muchos maestros, o sea, hay diversidad. Porque Dios, el Señor dio dones y talentos y todo. Pero, o sea, no que porque tú seas cristiano o recibas el Espíritu Santo, es una orden que tienes que hablar en lengua, porque, o sea, no lo registra la Biblia, y si la Biblia no lo registra, entonces es mentira. Y voy al principio, hay muchos hermanos que dicen que el cristiano que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces decimos que Jesucristo no es Dios porque él nunca habló en lengua. ¿Sí? Entonces, Amén. continuamos con el estudio. O sea, eso no es una afirmación, ¿no? Él está O sea, retando. la Biblia no registra que Jesús habló en lengua. No, no Mano, lo, yo no tengo lo una pregunta. Ajá. Sé que estás dormida. No sé si, no, no sé si yo, o sea, estoy entendiendo mal o no sé, si es que toda mi vida había entendido mal. Pero en lo que yo me estoy dando cuenta es que cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, no fueron lenguas angelicales las que se derramaron, porque fueron como idiomas, por decirlo de alguna manera. Correcto. Sí, sí, sí estoy en lo correcto. Correcto, sí. De hecho, es un idioma porque muchos griegos decían, oye, pero estos son judíos y porque hablan griego, o sea, ¿por qué lo entendemos nosotros? Sí, sí fueron lenguas de idioma, ¿ok? Por ejemplo, vamos a una iglesia y vemos, este es un tema delicado, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, no es una burla, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay iglesias donde tú entras y lo que oyes es rama, no sé qué cosa, rama, y no son idiomas, no son lenguas que tú puedas entender, no son idiomas que existan. No, y entonces en el libro de Sí, los Hechos, exacto. Disculpe que lo interrumpa. Yo también iba a preguntar acerca de eso, ¿no? De que esa, esa misma pregunta que hizo Angie, que si fueron lenguas tipo de idiomas, ese lenguaje que de pronto a veces vemos en las iglesias, sí, creo que a la mayoría de personas que hablan lenguas debe ser un lenguaje celestial, pero en aquel momento entonces fueron solo idiomas.
Y lo otro, que en esa cita que ahorita leía, donde habla el apóstol Pablo de que no permitía, o bueno, o sugería de que cuando hablase en lengua y no hubiese intérprete, que mejor no lo hicieran porque no entendían. Y creo que dice también, el que habla en lengua sin intérprete, a sí mismo se edifica. Entonces, por eso llegaba, me hacía también como la pregunta ahorita. O sea, cuando es un lenguaje celestial, esa misma persona, aunque no tenga el don de interpretación, sí comprende lo que quizás Dios está hablando a través de esa persona, porque si dice que así, sí, así mismo se edifica. Este, mira, ve, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 8 dice, perdón, el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Fingía, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros se burlaban y decían que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Entonces, aquí podemos ver que son lenguas tangibles que existen, ¿ok? Pero también la escritura habla de lenguas angelicales, sí, correcto, sí es cierto. Este, que edifican al que las habla, pero que el apóstol Pablo le dice que guarden silencio si no tienen intérprete, ¿ves? O sea, que, por ejemplo, yo tengo una discípula, ella se llama Diomari, pueden orar por ella. Ella, cuando recibió a Cristo, ella me llamó como digamos que a un año después, una muchacha temerosa de Dios y que busca de Dios bastante. Y ella me dijo que se le estaba enredando la lengua y que ella hablaba una cosa diferente, pero que ella la podía entender. O sea, pero que ella se oía su voz distinta, diferente, pero que ella entendía lo que era como que si Dios, como si el Espíritu le hacía señas de lo que estaba diciendo. Eso era su manifestación de ella como nueva creyente. Pues mira, estoy desarrollando el don de lengua. Pero aun cuando ella lo habló frente a mí en un momento donde hicimos una vigilia, y aun cuando yo no le entendí, ella podía entender lo que el Espíritu le estaba diciendo. Entonces, sí tenemos estos casos, pero que dentro de la congregación el Señor les manda a guardar silencio, porque no hay quien interprete, ¿ok? Entonces, está este caso, pero generalmente, o lo que vemos en el libro de los Hechos, es que eran idiomas en los cuales puedan testificar lo que Dios estaba haciendo, las maravillas de Dios. ¿Estamos claros aquí? Vean, este es un tema muy bueno, muy bonito, pero nos estamos desviando del central. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero no se las vamos a poder responder todas. Entonces, vamos Ok, ok. hoy no se las podemos responder todas, pero vamos a tratar de poco a poco responderlas. Vamos a tratar de finalizar, mi esposo va a finalizar lo que es el texto en el número 7. Bueno, por aquí están un poquito convencidos, ¿verdad? Sobre los dones. Sí, sí. Ok, estamos Amén. claros. Ok, pero ajá, si tienen alguna pregunta, porque siento que hay dudas o siento que hay preguntas, no sé, háganla, no tengan pena, pueden hacer la pregunta. O sea, yo hacía esa pregunta porque una vez eh, alguien me dijo que tenía el don de lengua, pero no el de interpretarlas. Entonces,
por eso me surgió esa curiosidad, ¿no? De saber si una persona que tenga don de lengua, si comprendía eso que Dios le estaba dando para hablar en ese lenguaje angelical. Bueno, en mi caso, que ya yo he vivido 2 o 3 experiencias así, sí lo he entendido. Y de hecho, cuando el hermano Alexi muchas veces ha hablado en lenguas con la congregación, también he entendido un poco lo que Dios, bueno, el Espíritu Santo ha manifestado a través de las lenguas. Entonces creo que ese es como dice la pastora, la esposa del hermano Eliezer, es un don que muy pocos desarrollamos y que Dios le va dando a cada uno lo que necesita. De pronto, bueno, yo creo que la mayoría que habla en lenguas debe de saber que está comunicándose con el Espíritu y debe saber exactamente qué es lo que está hablando con el Espíritu. Porque sería algo contrario, que de pronto yo hablara en lenguas y no entendiera nada. Entonces, es como contradictorio ahí. Es necesario que de pronto se tenga un conocimiento de qué es lo que se está hablando con el Espíritu. Ese es mi punto de vista. Exactamente, mi hermana. Tiene toda la razón. Hay personas que hablan en lengua en las congregaciones y están otros que interpretan, por lo menos en este caso. O sea, el hermano Alexi ha hablado en lengua en la congregación y usted interpreta ese lenguaje. Pues, o sea, Dios le dio ese conocimiento de interpretar lo que el hermano está diciendo. Ahora, pasa que muchas veces hay intérpretes en la congregación y algunos callan. Por eso es que Pablo decía, si alguno Ojo con eso, Consuelo. y no hay intérprete, entonces haga silencio, ¿ok? Pero si usted habla en lengua e interpreta, tiene que decir lo que el Señor está diciendo. De repente yo hablo en lengua en la iglesia, Dios me da un mensaje a mí en lengua y mira, la iglesia va a ser bendecida este año por esto. Yo lo digo en lengua, pero tengo que interpretarlo y decirlo en este caso en español, acá en mi idioma, ¿sí? Ok, estamos claros. Okay, sí. Pero yo me refería más que todo es cuando hay ese encuentro personal, que si la persona está hablando en lengua debe tener un conocimiento de qué es lo que está diciendo en el espíritu, porque si no sabe, como que está hablando el consciente de la persona, más no el espíritu. Es correcto, y es lo que Pablo dice, muchas veces algunos hablan en lengua y se edifican ellos mismos porque están hablando entre ellos mismos, o sea, es una conversación que tienen ellos mismos con su interior, o sea, no es Dios quien les está diciendo o quien les está hablando, porque hay muchas personas que usan palabras en lengua repetitivas en las congregaciones y son palabras aprendidas de ellos que repiten por rutina y se edifican ellos mismos porque nadie les entiende, ni siquiera ellos mismos en lo normal se están entendiendo. O sea, y Pablo dice, hay muchas personas que están repitiendo cosas y no edifican a la iglesia. ¿Ves? Entonces, el que habla en lengua tiene que interpretar, haber un intérprete o alguien que esté, como usted dice, metido con Dios y cuando alguien habla en lengua, se ha percibido ese mensaje de parte de Dios. Bueno, este tema de lengua, yo creo que más adelante están unos estudios en cuanto a lo que es la lengua, el bautismo, que es bastante bueno y muy amplio. El libro de los Efesios habla acerca de los ministerios. Cada ministerio funciona con un creyente que tiene un paquete de dones o un conjunto de dones. Entonces, a medida que ustedes vayan descubriendo sus dones, ustedes van a saber exactamente en qué ministerio ustedes van a ser útiles o qué ministerios van a ejercer. Por eso es que esto es muy importante, pero no podemos seguir, por lo menos esta noche, hablando acerca de los dones. Yo sé que los jóvenes aman mucho este tema, pero es importante sí que los conozcan. Por eso yo les voy a invitar, esta es una tarea que no la está mandando mi esposo, sino yo, a que los pasajes que yo les di, Efesios capítulo 4, primero a los Corintios 12, Romanos 8, estos pasajes para que ustedes identifiquen allí cuántos dones hay o los dones que se pueden evidenciar ahí
y ustedes ya vayan trabajando en ello. Y yo se los voy a ir explicando de repente en un momento dado, le voy a explicar en qué consiste el don de hacer milagros, el don de fe, el don de servicio, para que ustedes digan, Angie, por allí, ay, hermana Rosy, yo tengo el don de dar porque ya sé qué es. Entonces, y entonces a medida que los vayan descubriendo, Para que lo ustedes se identifiquen. van poniendo a la orden del pastor. Pastor, mire, yo tengo este don, pero el don es confirmado por la iglesia. Si es verdad que la iglesia en pleno diga, si es verdad, nuestra hermana Ni tiene el don de interpretación de lengua, ¿ok? Para eso tiene que confirmarlo el que habla como el que interpreta y posiblemente haya otro intérprete para que confirme la palabra que está dando en ese momento el Espíritu Santo. Continuamos. Ok, muchachos. Bueno, por hoy vamos a finalizar el estudio hasta acá. Ya aquí son las 10:20. Entonces, de repente ya, sí, son las 9:20. Acá son las 10:20 y vamos a dejar el estudio por hoy, ¿ok? Nos estaríamos viendo el miércoles. ¿Fue el que me dijeron el miércoles? ¿O estoy equivocado? Sí, el miércoles 7:30. Ok, el miércoles a las 8:30, Wilmer. Exacto, a las 8:30 de allá de Venezuela. El que puede el miércoles a las 8:30, mi hermano se conecta y seguimos con el estudio del nuevo nacimiento, ¿ok? Para culminar con el pasaje y seguir aprendiendo más acerca de Dios. Estudien la lectura, hagan preguntas al texto y la podemos discutir próximamente. No se le escucha, hermano. Se le escuchaba como un ruido. Ok, que el próximo miércoles Ahora continuamos sí. con el estudio. Es para que terminen de leer el estudio y que hagan las preguntas que tengan que hacer al estudio, las anoten, las dudas, lo que puedan enseñarnos también a nosotros y el próximo miércoles la discutimos. Ok. Bueno, como le comentaba, ¿no? Lo que posiblemente Angie y yo quizás no estemos el miércoles, pero aparte de Jennifer, o no sé si Jennifer me dijo que no se podía conectar los miércoles, bueno, no recuerdo, pero hubieron algunos que dijeron eso, ¿no? Que podían o un día o el otro, pero quizás los dos no. Bueno, yo voy a Angie, estar no se el, le escucha. Es que no se te escucha. yo voy a estar el miércoles, hablan con Martín, si los estaba escuchando. Ok, Martín, Ah, bienvenido, hermano. Hola, Buen día. Martín. Qué más bendiciones. Amén. Mi esposo me ha hablado muchísimo de ti, Martín. Pero le habla bueno, ¿verdad? No, muy bueno de todito, muy bueno, muy bueno. De Ah, todo. bueno. Estaba por aquí calladito, nada más escuchando que Angie estaba haciendo preguntas, pero aquí escuchándolo. Bueno, vean, mi esposo me dice que para que ustedes descansen y eso, porque deben estar agotados, pero tienen que fijar la información. Lo primero que debemos conocer es que el tipo de literatura. Esta es una historia, quiere decir que es un texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Bueno, nos está contando una historia, identificamos quiénes son los personajes, qué son, qué hacían, qué significa, subrayo allí la palabra que no entiendo. Muchas de esas palabras las tenemos que buscar en el original. Por ejemplo, ese texto cuando dice allí agua, lo buscamos en el original, buscamos una Biblia más profunda para saber que entonces se refiere a la palabra de Dios, ese espíritu con E mayúscula, y así van a ir subrayando cada texto, ¿verdad? O cada palabra que yo no entiendo, que yo no identifico. Y las vamos a ir relacionando con otras historias, con otros pasajes, para yo poder entender entonces qué era lo que estaba haciendo Nicodemo con Jesús allí. Es importante que ustedes recuerden que su familia, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, para poder ser salvo, necesita nacer de nuevo. Necesita tener un cambio de vida espiritual porque están muertos en delitos y pecados
y que el único que les puede vivificar es Jesucristo, es aceptar ese sacrificio de Cristo. Entonces, como nosotros ya lo hemos aceptado, nuestro propósito es enseñarles a otros que necesitan nacer de nuevo, porque así como Nicodemo, hay mucha gente que sabe de Dios, pero que no ha experimentado un verdadero nacimiento. Entonces, a esa gente nosotros tenemos que enseñarles que están muertos en delitos y pecados y que necesita, que Nicodemo es un ejemplo de una persona que sabía de Dios, que conocía la ley, pero que no había nacido de nuevo. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta porción porque esto es básico para nosotros poder enseñar el arrepentimiento. Ok, muchachos. Bueno, entonces, sí, así como dijo mi esposa, ajá, Enid. No, muchísimas gracias. La verdad es que he aprendido bastante y quiero agradecerle enormemente por esa enseñanza que nos están dando los dos y que si Dios lo sigue instruyendo y que el Espíritu Santo también. Eso era todo. No, y no se Amén, preocupen, amén. ustedes, Ay, por ustedes, cierto, el nombre de ella es Consuelo, sino que no sé, como que el correo sale como Enid, por eso dice ahí Enid, pero el nombre es Consuelo, perdón, hermano. sí, Consuelito. Bueno, no, tienen que prepararse porque de repente ustedes van a ser los maestros de la hija mía o de los hijos de nuestros hijos. O sea, nadie sabe. Claro. O van a ser los maestros de los hijos de mis hijos. Entonces, Amén, amén. bueno, mis hermanos, vamos a estar orando para finalizar el estudio por hoy y nos vemos el próximo miércoles bueno, a las 8:30, allá a las 7:30, acá a las 8:30. Entonces, nuestro hermano Martín, como está por ahí calladito, para que esté dándole gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios porque el internet no se cayó, estamos aún conectados, por lo que aprendimos de ustedes, por lo que aprendieron de nosotros y por lo que todos aprendimos de Dios para que Dios nos siga ayudando, nos siga dando entendimiento y sabiduría para edificarnos. Mira, antes que ores, Martín, Sí, antes que ores, mi esposo, si tú lo tocas aquí, tiene las manos frías. Y entonces él sí me decía, amor, yo necesito que tú me acompañes en la clase, porque estos jóvenes son como los jóvenes de Berea. Estos jovencitos preguntan y con la Biblia en mano. y Wilmer más que todo, Wilmer más que todo. Sí, Amén, y yo amén. digo, aquí estoy yo. Ay, amor, tenías razón. No, lo bueno que yo solamente estaba escuchando cuando Wilmer empezó a preguntar y que la lengua y que G hábil, ya dije, va, ya Wilmer va para allá. Yo nada más escuchando. No, mira, podemos ver allí algunas series de dones, por ejemplo, en Wilmer, esas características de los jovencitos preguntones son más que todo personas que quieren aprender para poder enseñar. Entonces, allí se puede estar desarrollando. No digo que sea así, porque tengo que conocer y tengo que ver y la iglesia tiene que confirmar, pero pudiéramos estar en presencia de un pronto maestro, que se prepara, Amén. que quiere Amén. preguntar, que quiere aprender, y más que todo ese rasgo por el ser varón, pudiera ser un pastor maestro de la palabra. Entonces, eso no lo estoy profetizando, sencillamente es lo que puedo notar así. ¿No? Y además es algo bueno porque lastimosamente ahora a los jóvenes les da como que pena preguntar, entonces se van con la idea y se van con la duda y tampoco es que sea la idea y la verdad me gusta, o sea, me gusta cuando empiezan a preguntar porque es como si tienen ese deseo de aprender y eso siempre es bueno y siempre se le da un visto bueno a eso cuando a los preguntones así como Wilmer. La verdad que eso es excelente, porque no muchos son así, claro, no muchos son así, muchos se van con la idea y se van con la duda y prefieren tragarse la duda en vez de preguntar, de hacer una pregunta y demás. Pero bien, Wilmer, te va bien ahí. Sí, pero la cuestión Amén, amén. la cuestión también está en el tipo de don, porque a veces decimos son calladitos y se van con la pregunta, es cierto, tienes razón, pero a veces no tienen el mismo don y ellos son los que aprenden calladitos.
Entonces, esto está en el don, ¿oíste? Entonces, no vamos a descartar los otros dones que también son importantes. Lo otro que les iba a decir, oye, Martín, de verdad que te doy muchísimas gracias porque mi esposo se sintió muy bien con todo el apoyo que le diste, por la bienvenida con los jóvenes. Y bueno, te estábamos esperando, yo no sabía que estabas allí conectado, pero muchas gracias, Martín, de verdad. Una esposa agradecida con todos ustedes por haberme recibido a mi esposo y haberlo cuidado tan bien. Bueno, con mucho gusto. Cuando vengan por acá, nuevamente bienvenidos. Y cuando vayamos por allá, si Dios permite, ya tenemos una casa, tal parece. Amén, amén, amén. Amén. Mi esposo Amén, me amén. dice, mi esposo me dice que todos pagan arriendo y eso. Y yo decía, Dios nos ha bendecido en Venezuela a pesar de la crisis, porque nosotros tenemos nuestras casitas, están en construcción, pero son nuestras, pues. Y entonces yo decía, ay, Señor, dale casas a Martín, dale Hermano, casas bueno, vamos a para la mí. despedida, pues, para que descansen, hermano. Amén, amén. Bueno, vamos a despedir allí rápidamente. Bueno, amado Dios, Padre bueno, Señor, primeramente queremos darte gracias, Señor, por este momento que hemos tenido aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque nos has hablado a cada una de nuestras vidas, Señor, porque has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, oh Padre. Gracias por estas enseñanzas que nos has dado el día de hoy, Señor, y por las enseñanzas que vendrán en un futuro, Señor. Te pido ahora en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, igualmente a todos aquellos jóvenes, Señor, a todos nuestros familiares. Bendícelos, Señor, y protégelos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dale sabiduría, Señor, a nuestro hermano Eliezer, Señor, también a nuestra hermana Rosy. Señor, seas tú hablando a cada uno de ellos, Señor, para que sean dando esa enseñanza a cada uno de nosotros, Señor, que tenemos sed y anhelamos de tu presencia, Señor. Bendícenos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ahora también entregamos esta noche, Señor, en tus manos, Padre, creyendo lo que dice tu palabra, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que has hecho, Señor. Amén y amén. 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 Descansen, mis hermanos. Amén, igual, bendiciones, nos vemos. Bendiciones, hermano. A su esposo también. Amén. Listo. Hasta mañana.